Que todo lo que hagas sea conforme a la voluntad de Él y no a tu voluntad. Que quiero ir a echarme un bailecito, no, mejor vete y ponte a orar y léete la palabra del Señor. Que quiero a tal lado, no, mejor ponte a buscar de Dios y a que Él te dé las fuerzas para no caer en esa tentación. ¿Sí? Que quiero ir a tal, no, entrégate a Cristo y Él verá lo que va a hacer contigo. Mira, dice la palabra del Señor que Él abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales a todo aquel que Él quiere, ¿sí? Si tú quieres, tus ojos van a ser abiertos y tus oídos espirituales van a ser abiertos. ¿Para qué? Para que escuches del Señor. A veces no necesitas que venga el Señor mismo y te hable con voz audible, porque no estamos ni siquiera capaces, somos capaces nosotros en nuestra humanidad, en esta carne pecadora, en esta carne que es pecado, ¿sí? De poder recibir tanta santidad que es su palabra. Yo digo que si alguno se atreviere a decir, es que yo oí la voz de Dios, ¿sabes qué yo te digo? Hubieras caído muerto porque tú no estás ni siquiera ni la mitad de santidad de la que tiene el Señor para que tú recibir una palabra audible de parte de Él. Yo siento que nuestro ser no está, nuestros sentidos, todo lo que nosotros somos no está ni siquiera, ¿sí? Así de la gran santidad que tiene nuestro Padre Celestial. No necesitas que Dios te hable. No, es que si Dios no me habla, yo no voy a poder hacer nada. No. Dios habla de diferentes maneras, ¿sí? Y si no hubiera quien hablara, hasta una piedra te va a hablar. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra del Señor, ¿sí? Necesitamos nada más entender que Dios te va a hablar de la manera que a Él le plazca hablarte, usando a personas, usando palabra, que es su palabra, usando, ¿sí? Hasta la persona más pecadora, hasta la persona más sucia o la persona que ni te imagines, esa persona va a venir y te va a dar una palabra que viene de parte del Señor. Pero cuando tú sepas oír y escuchar, si bien, y ver que Dios está hablando en tu vida. Amén. No necesitas más nada, más que tener oído para escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? Necesitas saber escuchar cuando el Señor te habla. ¿Por qué? Porque esa es la importancia de toda tu vida de aquí en adelante. Cuando tú sabes escuchar la voz del Señor, entonces nada, ¿sí? Nada, ningún ataque, nada va a poder venir contra ti, dice el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú estás escuchando la palabra de Él. Si Él te dice, no vayas por aquí, pues no vayas por ahí, vete por donde Él dice. Muchas de las veces a mí me ha pasado que voy manejando y de repente tengo que darme en una salida y me voy por otro lado. ¿Pero por qué me vine por este lado? Pues yo no sé. Pero al final de cuentas Dios me llevó por otro lugar donde Él me va a librar de toda maldad. Una vez llevaba la llanta ponchada, la de atrás de la camioneta. ¿Y qué pasó? En vez de mandarme por el freeway, me mandó por la calle. Porque si yo me hubiera ido con ese clavo así en la carretera, tal vez me hubiera volteado por la velocidad, porque no corres despacio, vas a 60, 65 millas por hora. Entonces, ¿te imaginas? ¿Sí? Yo me hubiera volteado o algo hubiera pasado. Pero sin en cambio, cuando iba a agarrar la salida al freeway, de repente, pum, me vi por la calle. Y resulta que cuando llegué a donde iba, miramos que la llanta estaba completamente abajo, ya casi en el suelo, y nomás alcanzamos a llegar a donde reparan las llantas. ¿Qué quiere decir? No fue una casualidad, ¿sí? Otra gente que no tiene al Señor, otra gente que no sabe de Dios, dice, oh no, es que esta es pura suerte. La suerte, dice que la palabra del Señor, que la suerte la da Dios, ¿sí? Y si Dios me envió por la calle es porque evitarme pasar algo, evitarme que me pasara algo en el freeway. Muchas de las veces te lleva por otra situación, por otro lado. No te deja invertir en algo, no te deja comprar algo. ¿Por qué? Porque Él tiene otro plan para ti, ¿sí? No te compras un Ferrari, no porque
digas, no me lo puedo comprar. No, es que Dios no quiere que te lo compres. ¿Por qué? Porque simplemente no sabes manejar un Ferrari. Al primer arrancón que le des te vas a estampar con el primer poste que tengas enfrente. Porque no tienes todavía esa habilidad o todavía no estás entrenado para agarrar un carro de esa dimensión, de esa potencia en el motor. Y es lo mismo que te pasa te cuestiona en la vida. Todas las cosas que te puedan pasar y te puedan suceder en la vida son para que tú aprendas. Dice, si en lo poquito me fuiste fiel, dice, en lo mucho te voy a poner. ¿Sí? Entonces, de poco a poquito Él te va llevando de nivel a nivel, 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 hasta el donde Él quiera llevarte. Pero ¿cómo? Bajo su autoridad y bajo su dominio y bajo su palabra y bajo el decirte, ¿sabes qué? Aquí estoy yo. Yo dirijo tus pasos y yo ordeno tu camino, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Simplemente, Él ordena tus pasos, Él ordena tu camino. ¿Por qué? Porque su palabra es luz a mis pies y lumbrera mi camino. Simplemente nada más necesitamos entender que la palabra nos es dada para que tú, ¿sí? Vivas en ella, para que tú seas ministrado en ella, para que tu corazón sea ministrado conforme a la palabra del Señor. No como a tú quieras, sino como Él dice, porque Él te ama, porque Él quiere que tengas una buena relación con Él. ¿Y cómo la vas a tener? Escudriñando la palabra del Señor. ¿Sí? No hay otra manera. ¿Cuánto tiempo dedicas en oración al Padre? ¿Cuánto tiempo estás ayunando? ¿Cuántos días ayunas? ¿Qué tanto tiempo ayunas? ¿Qué relación tienes con el Señor? ¿Sí? Todo se basa a eso, a tener una buena relación con el Señor para que te vaya bien en la vida. ¿Quieres vivir años? Sé obediente al Señor. ¿Sí? Es como cuando el doctor te dice, no comas esto porque te hace mal y más le comas. Ups, ¿sí? Pues necesitamos entenderlo, ¿sí? Necesitamos mantenernos en esa verdad, ¿sí? A rato aparecen los problemas y todo, ¿por qué? Porque no hiciste caso. Entonces, es de la misma manera que Dios quiere contigo. Dios te ordena y te dice y te manda, ¿sí? Seguir mis mandamientos y ordenanzas, ¿sí? ¿Para qué? Para que todo lo que tú hagas te salga bien en la vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor en pocas palabras, ¿sí? Entonces, si no te mantienes en esa verdad, si no te mantienes en esa realidad, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, simplemente nada más seguimos y nos mantenemos en esa verdad que es en Cristo Jesús. Ahora te lo digo de esta manera, ¿no? No te equivoques. Dios espera de ti obediencia perfecta bajo el nuevo pacto, exactamente como lo hizo bajo el antiguo. ¿Sí? Él nada más quiere que tú camines en esa perfección, ¿sí? Para alcanzar esa perfección algún día, ¿sí? Perfectos nunca vamos a ser, sí te lo digo. Pero siempre trataremos de alcanzar esa perfección algún día, cuando estemos delante de Él. Amén. Así es que yo te lo digo de esta manera, ¿no? Vamos a ver estas escrituras y con esto vamos a terminar. Nada más para complementar lo que te estoy diciendo y lo que hemos hablado en el día de hoy. Ve ahí a Romanos capítulo 5, versículo 19. 5:19 de Romanos, y dice así la palabra del Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, y esto fue por medio de Cristo Jesús. Amén. Que dio su vida y llegó hasta la cruz para que tú y yo fuésemos salvos. Entonces, ve ahí a mismo de Romanos, capítulo 16, versículo 19. 16, 19 de Romanos. Y dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Sí? ¿Qué te dice? Sé, ¿sí? Sabio para hacer el bien, ¿sí?
y sé, ¿sí? Ingenuo, o sea, no te metas en líos, aléjate, ¿sí? De todo lo malo, ¿sí? No caigas en las redes de la maldad, aléjate de todas esas personas malas, siempre los voy a decir. Si esa persona te va a llevar, ¿sí? A cometer una falta que desagrada a Dios o que no te va a favorecer delante de Dios, mejor evítala, aléjate, ¿sí? No necesitas a esas personas a tu lado, las que te van a llevar a cometer algo en contra de tu creador, ¿sí? Aléjate mejor de ellos. Ya Dios se encargará de ponerte con esas personas, ¿sí? La misma palabra dice, júntate con personas, ¿sí? Que sean temerosas de Dios, ¿sí? La misma palabra te enseña que debes de juntarte con personas que tengan el mismo temor a Dios, ¿sí? Que tengan querer tener esa misma relación con el Señor. No necesitas tener a nadie más a tu lado más que solamente a personas que sean temerosas de Dios, para que junto con ellas, ¿sí? Agraden a Dios en la manera de cómo se comportan y cómo ven las cosas para hacer el bien, para agradar a Dios, ¿sí? No necesitas otra cosa. Desgraciadamente, desgraciadamente no podemos a veces evitar a las personas. No podemos tener una relación con las personas, pero sí podemos alejarnos de ellos para que no nos conlleven a caer en esa misma maldad o en esos mismos pecados en la que ellos están haciendo. ¿Sí? Lo dice la palabra, yo no lo digo. ¿Sí? Muchas de las veces queremos a no hacer caso de las cosas que el Señor nos habla, pero el Señor a veces te dice, mira, aquí están las cosas. Esta es la situación que pasa por no hacer lo que yo te estoy diciendo. Esta es la situación, es como en la enfermedad. Un diabético te dice, no comas dulce, y le metas dulce y te comes 3 pies y al rato que ya tienes la glucosa muy alta. Pues sí, ¿por qué? Porque no hiciste caso, ¿sí? Y ahora vas a batallar para bajar ese nivel de glucosa. Pues sí, todo por no hacer caso al doctor. Y es lo mismo que yo te digo en la vida diaria. Si tú no haces lo que Dios te dice, entonces vas a tener realmente serios problemas y vas a tener una serie de problemas en esa relación con el Señor, porque en vez de acercarte a Dios con tus acciones, las mismas acciones te van a alejar de Dios, ¿sí? Y no necesitas alejarte de Dios, lo que necesitas es acercarte a Dios. ¿Para qué? Para que vivas en paz contigo mismo. Si acuérdate, el único que te puede dar la paz va a ser Cristo Jesús, porque Él dice, yo soy el príncipe de paz, dice su palabra, ¿sí? Y el único que te va a dar paz va a ser Cristo Jesús. ¿Y cómo vas a obtener esa paz? Pues bueno, buscándolo, haciendo las cosas correctamente. Dice, alejándote, ¿sí? De todas las cosas malas. Así es que, oye lo que tengas que oír y desecha lo que no tengas que oír, ¿sí? Simplemente yo te lo digo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo el amor del Señor, que es lo mejor es alejarte de las personas, ¿sí? Que no te van a ayudar para nada a acercarte a Dios. Si son personas problemáticas, son personas que no te van no vas a obtener ningún beneficio de ellos, mejor aléjate de ellos, ¿sí? Simplemente. No es por conveniencia, no. Es conveniente para ti, para tu salvación, no porque no seas convenenciero, no. Es para tener una buena relación con el Señor. Acuérdate siempre de eso. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Versículo 7:15 de Segunda de Corintios. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia, fíjatelo cómo dice, cuando se acuerda
de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y con temblor. ¿Sí? Ahí está la clave de lo que de lo que hemos estado hablando. ¿Sí? Es tu obediencia por temor y temblor. ¿Sí? Por ese amor que tú le tienes al Padre. ¿Sí? Simplemente. No te digo más. Segunda de Corintios 9:13. Y dice la palabra del Señor: pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Sí? ¿Pero qué dice? Por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia. O sea, tú glorificas a Dios por medio de tu obediencia. ¿Sí? Así es que no tienes otra cosa más que, porque dice, porque profesáis, ¿sí? Porque dices, ¿sí? ¿Sí? Que eres del Evangelio de Cristo, que tú eres ese seguidor de Jesús, porque te dices ser llamado hijo de Dios, porque eres cristiano. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. ¿Sí? Ese es todo. ¿Qué te digo? Cada palabra, cada parte de la Biblia nos lleva y nos conlleva a entender que tenemos que tener una buena relación en nuestro espíritu, quitando todos los deseos de esta carne, para que nuestro espíritu se pueda conectar con el Espíritu de Dios y de esa manera caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Punto. Amén. No hay otra cosa más que esa. Y ve ahí a Primera de Pedro. Y con esto voy a terminar en el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. ¿Sí? 1:22 de Primera de Pedro. Y dice la palabra del Señor: habiendo, óigalo bien, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y dice la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas, óigalo bien, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sí? Y te voy a leer el 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? ¿Y quién es la simiente de nosotros? Es Cristo Jesús. ¿De dónde viene tu naturaleza? De Cristo Jesús. ¿De dónde obtienes esa naturaleza nueva? De ese perdón, de ese arrepentimiento, de ese convertimiento de tus pecados para Cristo Jesús. ¿Y cómo? Para obtener esa simiente que es incorruptible, que es Cristo Jesús. Y de ahí es a donde tú empiezas esa nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Es ahí donde tú empiezas esa nueva relación con el Señor. Es de ahí donde tú te debes de mantener en esa buena relación incorruptible para con Cristo Jesús, para haciendo lo correcto, para que el Padre se agrade de ti. Porque dice, porque habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y esa es la verdad. Amén. Obediencia a la verdad. Entonces, todo se concluye en algo: que todas las cosas es la obediencia a la verdad, para que tú seas purificado y te mantengas en esa santidad para Cristo Jesús. Amén. Y para que puedas tener una buena relación con el Padre. Así es que vamos a continuar con la siguiente semana con nuestro tema del nuevo pacto. Espero que haya quedado claro todo lo que vimos en el día de hoy.
Y espero que hayas servido de algo que solamente Dios, tu creencia, tu fe en Él, más tu obediencia, es lo que te va a traer la bendición para que sigas adelante. ¿Quieres ser un triunfador? Sigue, sigue esa ecuación. Dios, creer, obediencia. ¿Quieres terminar con todo lo que tus anhelos de tu corazón? Dios, tu fe y obediencia. ¿Quieres terminar con esos propósitos que te pusiste en tu vida? ¿Te quieres ver allá arriba? ¿Sí? En una buena posición, en un buen trabajo. Dios, tu fe y obediencia. ¿Quieres hacer todo lo que tú te quieras imaginar en tu vida y todo lo que tú quieras lograr? Solamente es Dios, tu fe y obediencia. Es lo que te va a tener la bendición. Punto. Te lo he dejado claro con la palabra del Señor. La verdad es la que te va a ayudar para seguir adelante. Confiando solamente en obediencia a la verdad. No al pastor, sino a la obediencia de la verdad. ¿Sí? Así es que ponte de pie, mi amado, y vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por su palabra, por lo que Él ha hablado a nuestras vidas en el día de hoy y por todas las cosas maravillosas porque Él es bueno. Padre bendito.